Saludamos a todos los hermanos. Es de gran gozo poder llegar de esta manera hasta cada uno de ustedes con la exposición de la palabra de Dios. En todo tiempo y sobre todo en este tiempo que vivimos tan difícil, qué importante que podamos escuchar claramente la voz de nuestro Dios a través de la exposición de su palabra. Así que saludamos a todos los hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra congregación, de cada uno de nuestros hermanos. Gracia y paz en Jesucristo. Continuamos entonces la serie de el libro de Malaquías, que la semana pasada estuvimos compartiendo el primer pasaje, Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. También hicimos una introducción a esta serie que hemos titulado De regreso a la adoración. Es el tema de nuestra serie, la adoración cristiana, que es una genuina adoración a Dios. Este tiempo de cuarentena, en este tiempo de cuarentena, Dios sin duda nos ha puesto en una situación, en una condición única, en una condición especial. En estas condiciones específicas en las que hemos estado por causa de la pandemia COVID-19 el último año, sin duda Dios nos ha sacado de nuestras rutinas. En este momento, en este periodo no hemos podido congregarnos y sin duda creo que es muy bueno que podamos, y lo hemos hecho, lo debemos continuar haciendo, revisar nuestras prácticas. No seremos igual, o sería muy triste que fuésemos igual al salir de esta condición. Es un momento único para reflexionar. Dios ha parado todas nuestras actividades, programas, rutinas, agendas. En medio de esta quietud, parálisis, creemos que Dios está moviéndose para que podamos nosotros hacer este movimiento hacia su voluntad. Recalibrando o calibrando todas nuestras prácticas a la luz de su palabra revelada, la Biblia. La semana pasada, en el primer sermón de esta serie de Malaquías, que repito hemos titulado De regreso a la adoración, hicimos la introducción del libro de Malaquías. Vimos que Malaquías, o el mensaje del profeta Malaquías, está constituido en una serie de disputas entre Dios y su pueblo, cuestionamientos que había en el corazón del pueblo, malas prácticas, una adoración distorsionada y demandas de Dios para ellos que no estaban siendo cumplidas en sus vidas y sus prácticas religiosas. Recuerden que el pueblo había regresado, estuvo 70 años en el exilio, pero al parecer ya en el libro de Malaquías habían olvidado precisamente las razones por las que se fue o por las que fueron al exilio como juicio de Dios. Las razones habían sido corrupción del sacerdocio, decadencia moral, apostasía, idolatría en el pueblo. Había un mal espiritual y la disciplina del exilio no fue suficiente al parecer para este pueblo. Vimos los profetas Ageos y Zacarías, contemporáneos en esta época, Esdras y Nehemías. Se había restablecido, se había reconstruido el templo, el altar, se había reconstruido el sistema sacerdotal y de sacrificios, habían junto a Nehemías construido la muralla para establecer los límites. O sea que el pueblo de Dios tenía el templo, el sistema de sacrificios, el altar, el sacerdocio. Estaban como nación, no estaban en el exilio, estaban en el lugar donde debían estar. Sin embargo, la condición espiritual de ellos, a pesar de no estar adorando ídolos como en otro tiempo, de no estar en el exilio, no era la condición espiritual que deberían tener. Su conciencia estaba tan dañada, su entendimiento tan entenebrecido, que aún se cuestionaban, como vimos la semana pasada, el amor de Dios.
A las demandas de Dios contra ellos, ellos rebatían acusando a Dios. Como decíamos, al parecer 70 años en el exilio, y habían olvidado las razones por las que Dios los envió al exilio, y las mismas razones: apostasía, corrupción moral, decadencia, un sacerdocio corrompido, idolatría, estaban nuevamente en el pueblo. Entonces Dios acusa a los sacerdotes, como veremos en el sermón de hoy, por pervertir los sacrificios, por irse de la palabra, por no llevar al pueblo a una adoración genuina. Reprendía también al pueblo por corromper, como veremos en sermones posteriores, el matrimonio, por corromper el pacto matrimonial en adulterios, uniéndose con mujeres paganas. Dios les acusa de haberles robado en los diezmos y las ofrendas, como veremos en el capítulo 3. En pocas palabras, la adoración del pueblo de Dios. Y más que un cantar el domingo en el templo, una alabanza a Dios, estamos apuntando en este gran pilar de la vida de la iglesia, desde el libro de Malaquías y la serie de regreso a la adoración, estamos apuntando a entender qué es una vida de adoración a Dios. Como respuesta a la gracia, a la conversión, a la salvación, al haber nacido de nuevo para una esperanza viva, entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es que todo nuestro ser, qué significa que todo nuestro ser esté sometido a Dios? Esto es muy importante si queremos entender qué es verdaderamente adorar a Dios, amarle a Él cada día más, vivir verdaderamente para su gloria. Y en este punto podemos hacernos una pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Hay armonía entre lo que decimos creer, entre lo que profesamos ser y lo que vivimos verdaderamente en la semana? ¿Lo que cantamos y escuchamos está en armonía con lo que vivimos? Sin duda, como decíamos al principio, hoy Dios nos ha colocado en una situación especial. Había colocado al pueblo de Israel, como vimos en la historia, el reino del norte es llevado al cautiverio por los asirios. El reino del sur, solamente 100 y tantos años después, es conquistado por los babilonios. Este período de años de exilio fue permitido y provisto por Dios para disciplinar a su pueblo. Y cuando pensamos en este último año, ¿se le habrá escapado esta pandemia a Dios? Quisiéramos que no hubiese ocurrido nada de estas cosas. Quisiéramos que nuestra vida fuera diferente. El futuro finalmente no fue como proyectamos, o el presente no es el futuro que proyectamos años atrás. Pero tenemos que entender que así como Dios llevó a su pueblo al exilio por 70 años por su corrupción, Dios nos ha colocado en una situación especial ahora de disciplina. No podemos obviar ni darle la vuelta a esto. Es Dios quien ha permitido todo para que entendamos por qué Él lo ha hecho, porque nosotros necesitamos reprogramarnos, redireccionarnos, movernos hacia su voluntad, y tenemos que entender que la disciplina de Dios es porque Él nos ama, es porque Él quiere transformar, cambiar. ¿Será que en la paralización de nuestras actividades, programas, reuniones, consejos, acuerdos, Dios está moviéndose a un viaje más profundo hacia nuestro corazón y trayendo un cambio a nosotros? Y este regreso a su palabra comienza en un profundo arrepentimiento por habernos alejado de Él, y comenzar entonces el movimiento, direccionar nuestras vidas y nuestras prácticas personales y como iglesia a la luz de la palabra, en el poder del Espíritu,
porque cristianismo no es una religión donde repetimos reglas, métodos, prácticas, costumbres, tradiciones, nuestras experiencias, nuestras emociones gobernando, sino que es vivir verdaderamente para la gloria de aquel que creó los cielos y la tierra y murió por nosotros en una cruz para redimirnos, darnos vida y vida en abundancia. La semana pasada vimos que los primeros 5 versículos del libro de Malaquías comienzan con una declaración de amor. Dios declara su amor soberano para con su pueblo, porque es su propósito en medio de una generación pervertida, de un mundo caído, de una situación caída, en el medio del juicio por el pecado desde Génesis capítulo 3, Dios proveyó una solución. Dios está obrando para revertir desde Génesis capítulo 3 los efectos de la caída y Él ha garantizado por su voluntad, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad, reunir a un pueblo para sí mismo que heredarán con Él todas las cosas en el reino eterno. Sin dudas el protagonista de esta historia de la redención es Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Él y su acción, su vida, su muerte, su resurrección y su regreso seguro a buscar a su pueblo. Entonces vimos que el versículo 2 del primer capítulo del libro de Malaquías dice: yo os he amado. Era tal la corrupción de ellos y el entenebrecimiento de su mente que cuestionaron el amor de Dios y dijeron: ¿en qué nos amaste? Pruébanos que nos amas. Prueba que nos amas. Hermanos, que Dios no nos dé lo que queramos, que no responda a ciertas oraciones que salen de nuestra carne, de nuestros deseos personales, que no responda a nuestros caprichos y apetitos de nuestra vieja naturaleza caída, son evidencia de la misericordia de Dios. Dios no está en nuestras manos, nosotros estamos en las manos de Dios, y es lo que Dios le dice a ellos. Yo os he amado, dice Jehová. Ellos se cuestionan: ¿en qué nos amaste? Si la vida verdaderamente no era como pensábamos que iba a ser. Estuvimos en cautiverio, mira todo lo que nos ha pasado. La ciudad no es todo lo linda que debería ser. No tenemos todo lo que deseamos. Y Dios les remite, como vimos la semana pasada, a la historia de la nación de Israel. No era Esaú, le dice: hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces estos a los cuales Malaquías escribe eran los descendientes de Jacob. Jacob es el comienzo de la nación de Israel. Y Dios les está diciendo: ustedes han sido objeto blanco de mi amor soberano. Y solo eso debería hacerles entender mi gracia, que les ha hecho recipiente y objeto de ese amor. Dios se ha encargado por toda la historia de establecer una línea, una descendencia, una genealogía piadosa. Él ha hecho blanco de su amor a esta genealogía, a este linaje especial por su voluntad. Y nosotros en circunstancias determinadas decimos: es que no me ha ido bien en la vida. ¿Será que verdaderamente Dios me ama? Hermano, Dios nos ama como dice en su palabra, y si queremos entender su amor, tenemos que mirar a la cruz. Si Dios no nos amara, no estaríamos bajo estas circunstancias, incluso de disciplina, porque son las circunstancias aquello por lo cual podemos entonces entender que Dios está tratando con nuestra vida. Que sea adversa la circunstancia no significa que Dios no nos ama. Al contrario, Dios está probando a través de las circunstancias, está disciplinando, porque su misericordia nos está haciendo regresar. Como buen padre que ama a sus hijos, Dios al que ama disciplina. Entonces vamos a leer hoy el segundo texto, la segunda predicación en el libro de Malaquías, del versículo 6 al verso 14. Oramos
para que en su palabra podamos encontrar en esta oportunidad nuevamente refrigerio y mucho bien espiritual. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, estaremos del 6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros, pregunta, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el versículo 10, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Padre, estamos en tu presencia. Oh Dios mío, nuestro corazón está en tus manos. No hay nada que podamos ocultar. Ten misericordia de nosotros. Sin duda, por tu misericordia no hemos sido consumidos. En esta oportunidad te rogamos que tu palabra penetre nuestro corazón, transforme, traiga vida a lo más profundo de nuestro ser. Y que podamos, Dios mío, a la luz de tu palabra, poder vernos, nuestra condición. Ten misericordia de nosotros y que haya una renovación verdadera en nuestras vidas, en nuestra adoración. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. El versículo 6 del capítulo 1 del libro de Malaquías comienza esta disputa de Dios contra los sacerdotes de Israel. Miren el argumento que Dios les da. El hijo honra al padre, ustedes son mis hijos. Los hijos deben honrar a sus padres. Los siervos deben someterse a su señor y servirles. Si yo soy vuestro padre, si yo soy su señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A estos sacerdotes que menospreciaban el nombre de Dios, que tomaban el nombre de Dios a la ligera, pero en vez de llorar y compungirse y reconocer su maldad, porque Dios le está hablando por su palabra, estaban tan endurecidos
estaban tan cauterizadas sus conciencias, son tan orgullosos y ciegos, su mente está tan corrompida por la práctica de años, que ni siquiera pueden entender lo mal que están. Hay un punto en nosotros que nuestra práctica puede estar tan corrompida que podemos decirle, no está mal, lo hemos hecho toda la vida así. Ellos ni siquiera pueden entender lo mal que están y dicen al final del versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si decimos que somos pueblo de Dios, somos cristianos. Y con eso basta decir eso. Dios le dice, pues no basta. Ustedes han menospreciado mi nombre, ustedes se dicen que son mi pueblo, pero ustedes no están viviendo en sintonía con lo que ustedes dicen que son. Y Dios se toma el trabajo en estos versículos que restan del capítulo 1 de explicarles en qué han menospreciado el nombre de Dios. Fijémonos lo que empieza a decir el Señor a partir del versículo 7. Dice, en que ustedes ofrendan sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y dice el verso 8, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecen al cojo, al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo al príncipe de tu pueblo, a ver si ellos van a aceptar al cojo, al ciego, al dañado, al enfermo. No se agradará de ti. ¿Y piensas entonces que yo debo aceptar ese sacrificio? Nosotros como cristianos hoy, sin duda no traemos al altar o al templo o a los sacerdotes, no traemos corderos que debían tener condiciones específicas, ofrendas, todo el sistema de sacrificio y todo el sistema levítico como vemos en el libro de Levítico específicamente, no vamos a explicarlo ahora. Practicamos como creyentes del nuevo pacto, como cristianos, un real sacerdocio. Sin embargo, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, fijémonos lo que dice el apóstol en el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pedro dice que los creyentes son real sacerdocio, somos sacerdotes delante de Dios. Entonces, ¿qué ofrecemos a Dios? Aquí Dios está disputando con los sacerdotes. Ellos deberían llevar un cordero, una ofrenda con características especiales, lo mejor que tenían, sano, para presentar lo mejor delante de Dios. No porque Dios necesitara de esos animales. Sin duda, Dios está mirando al corazón. Si tú no eres capaz de hacer eso, ¿de qué honra y de qué servicio estás hablando? ¿Cómo estamos presentando nuestros cuerpos hoy en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Dios puede preguntarnos hoy en esta oportunidad, ¿cómo estás presentando tus sacrificios ante mí? ¿Cómo estás usando tu cuerpo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? El tiempo que yo te he dado. El cordero que presentaban ellos, como decíamos, debía ser de 1 año aproximadamente, sin defecto. Pero ellos estaban dándole el ciego, el cojo, el enfermo. ¿Estamos dispuestos nosotros hoy a sacrificar lo mejor de nuestro tiempo? Nos gusta y quedamos bien con nuestros jefes. Por eso dice en este versículo, si le presentas esa ofrenda al príncipe de tu pueblo, él la aceptará.
Sin embargo, nosotros presentamos nuestro tiempo, excelentes trabajos a nuestros jefes en el trabajo. Quedamos bien con muchas personas todo el tiempo. ¿Cómo estamos quedando nosotros con nuestro Creador? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestro esfuerzo, nuestros dones, nuestra energía, nuestro tiempo para Dios. ¿Cómo estamos nosotros mostrando un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional? Una pregunta muy simple. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué ocupa los primeros lugares en tu agenda? ¿Qué roba, qué drena tu energía? Cantamos a Dios de que Él es el centro de nuestra vida, pero no honramos ni permitimos que Él lo sea. Dudamos de su amor y fidelidad cuando nuestro presente, como decíamos antes, no es el futuro que habíamos proyectado. Es Dios verdaderamente nuestro primer amor, y nuestras ofrendas, nuestro sacrificio vivo sale de un corazón que vibra y se estremece en la presencia de Dios porque le conocemos a Él. Él es Dios verdaderamente importante en nuestras vidas. No es lo que nosotros decimos que es lo verdaderamente importante. ¿Cómo está nuestra vida reflejando eso que decimos ser? Él ocupa verdaderamente en nuestra agenda, en nuestro tiempo, el lugar cimero. Eso está manifestando verdaderamente en qué lugar está Él en tu corazón. Dios lo merece todo. Nosotros entonces venimos y calculamos cuánto le vamos a dar a Dios. Ellos estaban calculando en estos versículos. ¿Qué animal le damos? ¿Cómo jugamos con esto? Mira, si al final es un sacrificio, bueno, vamos a presentar el ciego. ¿Cuántos ardides, cuántas trampas hacían ellos? Dios lo merece todo, pero tristemente nosotros calculamos cuánto, cómo, dónde le vamos a dar a Dios nuestras ofrendas. Recuerdo cuando hice aquella encuesta que daban a los que aspiraban a entrar al seminario. Había una sección de preguntas doctrinales, había otra sección que preguntaban cosas más específicas acerca de tu vida, y había una última pregunta en aquel cuestionario que decía: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para seguir a Dios? Era una pregunta casi retórica. Todos sabíamos la respuesta correcta a esa pregunta. Era una palabra de 4 letras. Debíamos poner todo. Lo que no sabíamos era la envergadura de esa declaración. Entonces, Dios lo merece todo y sabemos que debemos darle todo de nuestra vida a Él. Pero, tristemente, en nuestra condición caída, calculamos hasta dónde y hasta cuándo estamos dispuestos a servirles. Calculamos el costo de nuestro sacrificio y si vale la pena presentar esta o aquella ofrenda de mi tiempo, mi vida. Cuando predicamos el Evangelio y decimos la necesidad urgente de que se arrepientan de sus pecados y sometan su vida al señorío de Cristo, muchos pueden cuestionar: ¿por qué? Mi vida es mía y hago con ella lo que quiera. ¿Por qué tengo que negarme a mí mismo? ¿Qué significa eso, tomar mi cruz cada día y seguirle? Como aquel que le dijo al Señor en aquella ocasión: déjame enterrar primero a mi padre. Estaba calculando qué significaba los costos, evaluando beneficios
de seguir o no a Jesús? ¿Cuándo lo haré? Y Dios sigue mirando en nuestro corazón. En aquella ocasión el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Hasta cuándo estamos verdaderamente dispuestos a servirle? En el Salmo 115 que estudiamos antes de la serie de Malaquías, vimos que la idolatría es un problema del corazón. Es interesante que el pueblo de Israel en esta ocasión, en este momento histórico, no está adorando dioses de madera ni de metal. Está con un templo, está con el sistema de sacrificio, con el sistema de sacerdotes. Está en el lugar donde deberían estar, no están en el cautiverio. Sin embargo, hay un problema del corazón. Ellos no están adorando ídolos de madera ni de metal. Sin embargo, su corazón y su adoración está defectuosa. Dios sigue mirando nuestro corazón. La idolatría es un problema del corazón. Los ídolos que roban nuestra energía, que ocupan el primer lugar en nuestra agenda. Fabricamos estos ídolos, los colocamos en el altar de nuestro corazón, ocupan nuestro tiempo, roban nuestra energía, nos drenan la energía, la vida, la vitalidad. Y sabemos que no podemos adorar ídolos, que debemos adorar solamente a Dios, pero el corazón humano en la condición caída es una fábrica, como decía Juan Calvino, de fabricar ídolos, especialistas en construir ídolos y guardarlos profundamente en nuestro corazón, ídolos que nos controlan, que nos gobiernan, semejantes a ellos nos convertimos. La pregunta no es si tienes o no tienes, la pregunta es si puedes identificarlos. Y puedes hacerte esta pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para retener eso que quiero, para tener eso que anhelo? ¿Estoy dispuesto a ir un paso más allá de un esfuerzo? ¿Estoy dispuesto a mentir? ¿Estoy dispuesto a robar? ¿Estoy dispuesto a ir por encima de familia, de esposa, de hijos? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para retener o obtener eso que anhelo? Eso revela tus ídolos. ¿Qué te da sentido de identidad? Lo que tienes, eso que tienes y no quieres perder, te hace sentir algo. Lo que la gente dice de ti, tu reputación, tu moralidad, lo que haces, tu trabajo, esto está sencillamente llenando tu estilo de vida. Pero todas las respuestas a estas preguntas están revelando tus ídolos. ¿Cómo estamos pensando acerca de Dios? La oración de este Israel, de estos sacerdotes, era una adoración tóxica, mecánica, rutinaria, controlada y centrada en sus beneficios, calculada. Ellos habían hecho del ministerio algo profesional, habían hecho de la vida cristiana, de la vida con Dios, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ellos no se estremecían ya en su presencia, ellos no presentaban los sacrificios, lo mejor de sus vidas. Ellos sencillamente habían convertido el cristianismo, la religión, la relación con Dios en algo vacío, tóxico, centrado en sus deseos, centrado en lo que ellos querían obtener, centrado en sus emociones y costumbres. Y habían olvidado que la vida cristiana se trata de Dios y su gloria. Entonces, en el verso 9, Dios muestra una vez más su misericordia y da su consejo. Dice el verso 9, ahora pues, oren por el favor de Dios,
para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Oren por el favor de Dios. Que Dios tenga misericordia de ustedes. No cuestionen más a Dios. Él está dando un diagnóstico ciertísimo de vuestra condición. Arrepiéntanse. Lo que Él dice es la verdad. No cuestionen más, no busquen más cauterizar sus conciencias, aliviar sus conciencias. Lo que están haciendo está mal. Oren por el favor de Dios. Lo triste es que después de vivir de esta manera tan desenfocados y que el mundo nos ha seducido y ha robado nuestro corazón, todavía pensamos que merecemos el favor de Dios y que Dios está en nuestras manos y que debe hacer lo que nosotros anhelamos que Él haga. Arrepiéntanse. Oren por el favor de Dios, porque lo que ustedes están haciendo no es del agrado de Dios. Como dice el versículo, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Lo triste de todo es que en esa práctica religiosa, ese poder que tiene la mentira religiosa nos hace creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y que lo que hacemos, nuestro legalismo, nuestra idolatría a nuestra propia obediencia, el mirarnos a nosotros mismos y compararnos con otros que son más malos que nosotros, decimos, bueno, pues estamos bien con Dios, Dios debe estar agradándose de nosotros, qué lindos somos. Dios está diciendo, pues no, ustedes lo que hacen no me agrada y yo no lo recibo. No recibo esa adoración. Oren por el favor de Dios. Esto es algo muy serio. Y el verso 10 es aún más serio. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar en balde, de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es mejor que cierren el templo, es mejor que no digan más que son cristianos. Quítense el nombre, es en balde. Es muy serio lo que Dios está diciendo aquí. Mucho cuidado con creer, no importa lo que hacemos. No importa lo que, en qué nos hemos convertido, no importa. Dios es bueno, tiene un plan maravilloso con nosotros y seguimos dándole kilómetros a esa vida desenfrenada. Dios está diciendo, es mejor que cierren las puertas, que apaguen el altar, porque yo no estoy ahí. Muchas iglesias locales hoy, Dios está diciendo, es mejor que cierren el lugar. Es mejor que dejen de predicar esas falsas doctrinas, de practicar esa religiosidad. Arrepiéntanse. Cuando no hacemos las cosas conforme a lo que Dios ha establecido, al consejo y la instrucción de Dios, cuando nuestro corazón no anhela y se estremece en su presencia y necesita la comunión con Dios y hemos convertido el cristianismo y la vida cristiana en una religión más, es mejor que cerremos, que nos quitemos el nombre, porque no estamos trayendo gloria al nombre de nuestro Dios, y si estamos en este mundo es para traer gloria al nombre de Cristo. Y nuestras vidas transformadas en el poder de Dios deben ser un recordatorio perenne, así como los cielos cuentan la gloria de Dios. Una iglesia y sus miembros deben contar a este mundo la gloria de Dios como Redentor y Salvador. Triste esta condición en la que nosotros, tú y yo y como iglesia, no estamos exentos. No hay una excepción, nos puede pasar. Cuando no hacemos las cosas conforme a lo que Dios ha establecido, Dios no recibe esa adoración, Dios no recibe esa ofrenda. Y mira lo que sigue diciendo este pasaje. Ustedes están en esa condición, pero yo soy Dios. Ustedes creen que tienen el monopolio de la vida cristiana, de la vida religiosa. Ustedes creen que tienen el monopolio, que no lo pueden perder. Mucho cuidado, dice el versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones.
Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mucho cuidado con decir, es que Dios no nos va a raer de la faz de la tierra, es que el templo no se va a cerrar, es que Dios necesita de nosotros. Dios puede levantar de entre las piedras a personas nuevas, esas personas viles y menospreciadas, prostitutas, borrachos, esas personas que parece que nunca se van a convertir. Dios los puede levantar ahora para que adoren su nombre y ofrezcan un sacrificio vivo de verdad delante de Él, porque nosotros nos hemos contaminado a tal punto que ya nuestras vidas y nuestras prácticas no están glorificando su nombre. Dios puede quitar el candelero de cualquier iglesia local. No perdamos la perspectiva de que se trata de Dios y su gloria y no de nosotros. Dice el verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Hemos despreciado nosotros su palabra. Hemos dejado que el mundo y sus técnicas entren en nuestra iglesia, entren en nuestra manera de hacer las cosas. Hemos dicho, bueno, sí, la Biblia es buena, si le ponemos más cosas mejor. Hemos adornado tanto el cristianismo con nuestros anillos de oro y con nuestras ofrendas y con nuestras cosas, como hizo el pueblo de Israel saliendo de Egipto en el desierto, que hizo un becerro y le puso Jehová con lo que habían traído de Egipto. Dios no se parece a nada de este mundo. Su palabra es perfecta y suficiente. No tenemos que añadirle nada. No tenemos que adornarla con nada. Necesitamos escuchar su voz, obedecer su palabra, vivir conforme a su consejo y calibrar nuestra vida y experiencia a lo que Él nos ha revelado. Y quitar todo lo que sobra y poner todo lo que falta. Una iglesia debería vivir todo el tiempo de esa manera, revisándose, quitándose lo que ha puesto que está de más, poniendo lo que ha quitado, que necesita. La palabra de Dios sin quitar ni poner. Justo. Y en el versículo 13 dice Malaquías, Dios hablando por boca de su profeta, habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Para ellos era una carga hacer los sacrificios. Sabían que tenían que hacerlo. Intelectualmente lo entendían. Hermano, seamos sinceros. ¿Es un fastidio para ti leer la Biblia? ¿Es un fastidio para ti? Ahora toca orar. Tengo que interrumpir la serie. Tengo que interrumpir mi conexión de los estados de WhatsApp, poner mis estados, dejar de leer ese libro que me atrapó. Qué fastidio, ¿verdad? El pastor dijo que hay que leer la Biblia. ¿Cuántas veces has planificado, este año sí voy a comenzar a leer la Biblia? Hermano, en un año de cuarentena y de parálisis, donde tenemos todo el tiempo, no hemos leído la Biblia como deberíamos. No hemos orado como deberíamos. Y muchas veces no lo decimos en palabra, pero nuestras actitudes muestran que es un fastidio el cristianismo para nosotros. Qué triste condición negar lo que necesitamos y pensar que es un fastidio lo que verdaderamente necesitamos para vivir y lo que verdaderamente es un fastidio que interrumpe nuestro crecimiento espiritual, le damos la prioridad y el protagonismo que no debe tener en nuestra vida. Y despreciamos a Dios y traemos a Él el tiempo que nos sobra, lo hurtado o cojo o enfermo, el tiempo de otros. No estudiamos la Biblia y nos robamos la adoración de otros, vivimos bajo la adoración de otros. Alguien ora por mí, me imagino. Ora por mí, mi hermano. Triste, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaste esa ofrenda. Y dice Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Tristemente para ellos Dios era una carga. El culto, escuchar la predicación, ir al culto de oración. Decimos, es que no podemos ser fanáticos.
No hay que tomárselo tan en serio. Y lo triste es que aquellos nuevos cristianos que se levantan, que Dios levanta de entre los muertos, que vibran de estremecimiento en la presencia de Dios, los cogemos en nuestros mecánicos programas de discipulado y queremos que se metan en esas rutinas, en nuestras estructuras religiosas y les decimos que no hay que ser fanático. No están así. Aquella persona, después de convertirse, que dice, no quiero seguir trabajando en ese lugar porque tengo que mentir y robar, le decimos, no están así. Que Dios te dé sabiduría para manejar la cosa y presentamos esas curitas a la conciencia y le enseñamos un par de trucos para que se parezcan más a nosotros que a lo que tienen que parecerse, porque ellos tienen que parecerse a Jesucristo. Y para aliviarles la conciencia le llenamos la mente de ardides y trucos y decimos que eso es sabiduría. Y no, eso es idolatría. Cuidado. Dice el verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Cuidado el que engaña, el que promete y no cumple, el que teniendo machos en su rebaño no los lleva a Dios. Hermano, teniendo la palabra de Dios, la oportunidad de hacer cosas, estamos viviendo vidas como el perezoso. Y prometemos una y otra vez que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Dios les está diciendo, ustedes prometen, pero hacen otra cosa. Quieren hacer trampa a Dios. Me quieren hacer trampa a mí. Dicen que van a vivir de una manera y viven de otra. Ustedes necesitan de mí. Por eso es que hacen promesas que no pueden cumplir. Hermanos, al revisar nuestras prácticas, nuestra adoración, podemos decir, es genuina. No está intoxicada con nada de lo que hemos visto hoy. ¿Cuánto nos parecemos nosotros al pueblo de Israel en el libro de Malaquías? Que podamos revisar, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos confronta hasta lo profundo, porque necesitamos una transformación verdadera, necesitamos escuchar la verdad, no necesitamos escuchar que estamos bien, que todo va a ir bien, necesitamos escuchar si estamos mal, que estamos mal, y necesitamos entender los recursos que Dios nos ha dado para que salgamos de esa miserable condición. Y solamente Dios hace eso, porque el pecado es tan pecado que nos engaña. Y la cultura del pecado es tan engañosa que todos nos damos ánimo en engañarnos unos a otros, pero Dios nos dice la verdad en su palabra. Revisemos nuestras prácticas como iglesia, nuestras vidas cristianas en lo particular, familiar. Hemos profesionalizado el cristianismo, hemos profesionalizado el ministerio y la adoración. Tenemos una fe profesional, una adoración políticamente correcta, pero es una adoración calculada, una vida cristiana mecánica, ordinaria. Hemos perdido el sentido de lo eterno, de lo trascendente, del poder que se manifiesta y actúa en nosotros, la iglesia como pueblo de Dios. Termino con esta expresión del final del capítulo 1, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Es Jesucristo el rey de tu vida? Que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a sus pies, porque solamente en Él hay perdón, restauración, vida y vida en abundancia. Padre, gracias por tu palabra en el libro de Malaquías. Dios mío, tú has preparado todo para que en este tiempo y en esta hora, a través de tu palabra en este libro, tu iglesia sea confrontada, sea, Dios mío, al mismo tiempo exhortada en esta fuerte reprensión, porque tú al que amas, disciplinas, tú, Señor, al que llamas por hijo, amonestas, porque tú tienes misericordia de nosotros y nos quieres sacar de esa horrible condición del engaño, del pecado, de hacernos creer que estamos donde no estamos y que somos lo que no somos. Tu palabra nos muestra nuestra condición y también tiene el poder para transformarnos de la miseria a la riqueza espiritual que solamente está en Cristo. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, Dios mío, y que no seamos igual. Trae mucho bien, mucho fruto espiritual de arrepentimiento en esta hora.
en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Amén.